Buenas noches, hermanita Livia, buenas noches a todos. Pastores, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha? Es la primera vez que transmito de esta manera, por eso necesito confirmar. Buenas noches, hermanito Rubén, hermanita Mercedes. ¿Me escuchan, hermanos? Buenas noches. Gracias, pastor, gracias. Bueno, hermanos, bienvenidos. Y hay unos minuticos para que se fueran añadiendo personas. Eh, Pues llevábamos un tiempo ya sin transmitir, pero pues tengo este gozo y este privilegio de hacerlo con temor, con temor y temblor, pero pues con el gozo sobre todo. Saludos a todos los que se van añadiendo a la enseñanza. Y inicio orando. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo, por la ocasión, porque en ti no existe casualidad, en ti todos los tiempos tienen un propósito, porque en ti todas las cosas son hechas nuevas, porque en ti todas las cosas son perfectas, Dios. Gracias por todos y cada uno de los hermanos, Padre amado, que están añadiéndose a esta transmisión, Dios, por nuestros pastores, por la iglesia en general, Señor, a nivel mundial, y porque nos lleves día tras día, Señor, a ser el ejemplo de nuevas generaciones, a que nos lleves, Padre amado, a ser el ejemplo de aquellos que están sin esperanza, Dios, y que podamos transmitir y que la gente pueda ver por medio de los ojos nuestros tus ojos, Dios. Gracias por tu sangre, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Como ustedes bien saben, nosotros estamos dando enseñanzas sobre personajes de la Biblia, pero también estamos dando enseñanzas sobre lugares de la Biblia. Y esta noche yo les quiero hablar un poquitico, y espero que me alcance el tiempo, de un lugar muy importante en el Antiguo Testamento que se llama el Monte Sinaí. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen en su recuerdo en este momento. Y quiero que vayamos buscando Éxodo, capítulo 24, del 12 al 18. Aunque no parezca la relación de lo que vamos a leer en todo, yo quiero que prestemos mucha atención y también quiero que analicemos palabra a palabra para que no vayamos a tener ningún tipo de confusión, hermanos. Entonces, me adelanto leyendo. Éxodo 24, 12 al 18. Entonces el Señor dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí, que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Textos en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, encontramos varios
que nos habla sobre el monte Sinaí, que también es llamado Monte Oreb. Pero yo esta noche me baso en este porque no alcanzaríamos en toda la noche a hacer la transmisión. Pero lo importante es que conozcamos un poquitico y que entendamos el mensaje de parte del Señor. El monte Sinaí es una montaña, al sur de la península del Sinaí que queda ubicada al nordeste de Egipto. Esto queda más o menos entre Asia y África y su altura es de 2.285 metros. Como les estaba diciendo, también es llamado el Monte Oreb y se caracteriza a través de la historia. Digamos que una de las características más importantes que tiene es que allí fue donde el Señor escribió los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Que quede claro, para el pueblo de Israel. La montaña simboliza, ¿qué simboliza la montaña? La montaña simboliza un lugar de descanso. La montaña también es un lugar estable e inamovible. Eh, Característicamente es un lugar apartado del ruido, es un lugar apartado de todas las distracciones que trae normalmente una zona urbana. Y si lo vemos desde los ojos y desde el punto de vista de nosotros, pues es un lugar que nos daría la completa paz para estar concentrados en lo que necesitamos concentrarnos. Este lugar, o el monte Sinaí, fue el lugar al cual Moisés, junto al pueblo de Israel, salió guiado saliendo de la nación de Egipto, de donde eran esclavos, ustedes lo recuerdan, y saliendo hacia la tierra prometida que el Señor le había prometido a Abraham, y eso lo vemos en Génesis 15, 18 al 21. No vamos a ir allá, pero ustedes que son estudiosos, ustedes toman estos apuntes y los textos que no leamos, ustedes en su casa los estudian porque es importante no salirnos del contexto. Fue cuando el Señor le prometió a Abraham que le daría la tierra a su descendencia. Para el Moisés y los hijos de Israel, el monte Sinaí era un templo, era un altar, era el lugar donde el Señor podía darse a conocer a su pueblo y era el lugar desde el cual el Señor hablaba. Y voy a decirlo varias veces, lo voy a repetir en el Antiguo Testamento para que lo tengamos claro. ¿Qué dice Éxodo 24:12? Ya que estamos en Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Para nosotros es claro que esas tablas y esos mandamientos, que en realidad nosotros sabemos que decimos normalmente que son 10, pero que sabemos que son más de 600, si no me equivoco. Esos mandamientos eran exclusivamente como una instrucción para la nación de Israel, y con esta instrucción ellos vivían o debían vivir de una forma como el Señor lo exigía. ¿Por qué lo exigía? Seguramente porque ya venían de una cultura, de unas costumbres, y necesitaban ser guiados por parte del Señor para vivir conforme a su voluntad. Para nosotros es claro que nosotros no estamos bajo ese pacto. Para nosotros es claro que nosotros no estamos bajo la ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo es claro cuando nos dice que nosotros no, que Él no vino a abolir la ley, sino para que la ley se cumpla. Y esto tiene muchísimos significados. Yo, por ejemplo, les digo uno, y cada vez que yo hablo con alguien, yo le digo que no significa que usted tenga derecho, un ejemplo, a robar. Lo que pasa es que en su comunión con el Señor, eso ya no hace parte de una naturaleza. Simplemente por citar un ejemplo. Para nosotros que conocemos que somos hijos de Dios, el antiguo pacto no tiene que ver con nuestra nueva naturaleza, que era lo que les estaba diciendo. Pudimos vernos como hijos en el momento que inclinamos nuestro oído y tuvimos ese maravilloso regalo de salvación. Y ahora voy a un texto del Nuevo Testamento que es Primera de Corintios 11:25.
y yo creo que más de uno de nosotros lo conoce. Dice que nosotros por medio de la sangre, nosotros hacemos parte de un nuevo pacto. Y quiero que estemos muy enfocados en lo que estamos hablando, porque aunque parezca que estamos saliéndonos del contexto, no nos estamos saliendo del contexto. Aparte de eso, entendimos que en el antiguo era una ley, aquí viene lo nuevo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto fue hecho una vez y para siempre, y dice así. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces aquí ya empieza una nueva historia. Y repito, empieza una nueva historia, pero no nos vamos a salir del contexto. Como hijos de Dios, tenemos claro que el pacto con Israel tenía un propósito que fue lo que les dije en un principio. Seguramente ellos venían con ciertas costumbres, idolatrías y cosas así, e incluso lo pudimos ver en textos más adelante en el Antiguo Testamento, en donde ellos en su desespero lo que hicieron fue hacer algo que hacía la cultura, que fue construir un Dios. Lo recuerdan ustedes muy bien. Esta fue la razón por la cual el Señor hizo los mandamientos. Pero nosotros hacemos parte del pacto de la iglesia. Nosotros ya no hacemos parte del pacto. De hecho, nunca hemos sido parte del pacto para Israel porque nosotros somos parte del pacto a la iglesia. Pero acá voy a empezar a entrarlos en el contexto de por qué hago esta comparación. A pesar de todas estas cosas, y nosotros sabemos que no tenemos o no es necesario escalar montañas en busca del Señor, es importante comprender que esa montaña, en este caso el monte Sinaí, y lo puse como ejemplo, porque fue el lugar en donde salieron los 10 mandamientos, sabemos que son más, y por eso la comparación a lo que estamos viviendo hoy en día siendo hijos de Dios por medio del nuevo pacto. Sabemos que esa montaña, para mí, y quiero compartirles eso, representa para nosotros que nosotros pertenecemos a lugares altos, que es gracias a esa continua comunión donde recibimos la instrucción, el abrazo, su palabra, pero sobre todo la certeza constante de que nosotros le pertenecemos a Él y eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Vamos a Éxodo otra vez 24, versículos 15 y 16. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Por 6 días lo cubrió. Aún así en ese tiempo Moisés, paciencia, espera. Estando en la montaña, espera. También sabemos que no estamos en busca de que la gloria de Dios nos cubra con una nube. Su gloria tampoco la estamos buscando yendo a una montaña o yendo a un lugar de paz. La gloria del Señor vive en nosotros y nosotros vivimos en ella. Y es allá o es allí donde nosotros aprendemos a vivir completamente confiados y constantemente confiados, a no desesperarnos, a comprender que no es en nuestro tiempo. Y tomo un paréntesis pequeño. Moisés esperó por 6 días y al séptimo fue llamado por el Señor. No dice en ninguna parte del texto que Moisés estaba diciendo, bueno, y el Señor me está haciendo esperar, porque incluso para el pueblo, ¿cuánto tiempo duró para llegar Moisés con las tablas? No es en nuestro tiempo. El Señor responde a su debido tiempo. Él lo ha destinado o como Él lo ha destinado, cuando estamos listos o simplemente cuando al Señor le place. No es cuando nosotros de inmediato vamos, oramos, Dios necesito este tin, como por arte de magia. Las cosas con el Señor no son de esa manera. En este lugar de comunión es en donde empezamos a ver las cosas desde arriba. ¿Me están entendiendo ahora sí en dónde voy o para dónde voy? No es en la montaña porque el Señor está en todos los lugares donde estamos nosotros. El monte Sinaí,
así como en su momento los 10 mandamientos para Moisés, nos representa a nosotros el lugar de adoración constante donde recibimos la instrucción. El pueblo de Israel recibió la instrucción con sus mandamientos, lo cual no aplica para nosotros, pero sigue siendo el ejemplo de que nosotros en ese lugar alto, cuando estamos en comunión con Él, recibimos la instrucción. Perdemos temores de problemas. ¿Fáciles? No, hermanos, no es fácil. Situaciones, economía y demás. Porque todas estas cosas aprendemos a verlas desde el lugar correcto. Y quiero que leamos otro texto del Nuevo Testamento, que es Mateo 6, del 25 al 33. Yo lo tengo por aquí previamente separado y lo voy a leer. Dice así: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a un codo, que recordemos que es un tipo de medida? ¿O por el vestido, o por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, o que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Otro texto que quiero, otro párrafo que quiero, otro versículo que quiero aclararles. Nosotros no estamos en busca constante del reino de Dios y su justicia. Y si ustedes analizan en todo el texto, lo que estuvimos hablando fue la instrucción por parte del Señor. La misericordia de Dios por medio de nosotros puede alcanzar a otras personas, en donde este texto bíblico, en donde este último versículo 33, las personas que están en el mundo en sus afanes pueden llegar a la misericordia simplemente inclinando el oído, buscando del Señor, o más bien escuchando del Señor. El resto es una añadidura, y nosotros sabemos que no estamos buscando la añadidura, sino que nosotros vivimos en la justicia de Dios, nosotros vivimos en la presencia del Señor constante. Es decir, no la estamos buscando. ¿Y por qué el ejemplo de lo que hizo el Señor con los lirios? ¿Por qué el Señor, el ejemplo del alimento? Por todas las cosas. Porque vivimos en un mundo que está pensando en las preocupaciones y ve las cosas de frente. Incluso las ve superiores, que el alimento, que lamentablemente una enfermedad, que lamentablemente una necesidad económica, que eso llega a suceder, y no es que entonces porque usted tiene una necesidad económica ya es el más malo de todos, no, eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. La diferencia entre los unos y nosotros es a quién vamos a entregar nuestra necesidad y quién es el que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero hablar de otro hombre en la Biblia que pasó por una situación también bastante adversa, y creo que ustedes han escuchado hablar de este tremendo hombre, y él es Elías. Voy a leerles Elías del Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 13. Voy a leerlo y voy a tomar apuntes de algunas de las cosas. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Perdón, repito el versículo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, hablándole a Elías de lo que iba a suceder o las amenazas que corrían sobre Elías. Entonces, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un tremendo personaje, un tremendo hombre que dejó huella y aún así también pasó por una necesidad en donde decía, ya no puedo más. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y aún en medio de su desespero, el Señor lo cuidaba. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y esto nos muestra a nosotros que cuando dice Elías volvió a dormirse simplemente es descansó. Comió y descansó. Versículo 7. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Recuerden que en un principio les dije que también el monte Sinaí era llamado el monte Horeb, es decir, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces ahí Elías le dijo, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, preocupado, aún sabiendo que estaba haciendo las cosas bien y porque lo perseguían para matarlo, pero aún así pasó por un momento de angustia. Y él le dijo, acá viene la instrucción, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Sí ven todo lo que sucedió? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí Elías le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y termino con el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino al desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Sé que el texto es largo, pero necesitaba ingresar o que ustedes vieran el contexto. Angustia, cuidado e instrucción. Eso fue lo que sucedió cuando un hombre, tremendo profeta, pasó por angustia, cuando el ángel lo alimentó, después escuchó la voz del Señor, la cual daba la instrucción. El Señor instruye cuando cuando nosotros estamos en los lugares de descanso. ¿Y cuál es ese lugar de descanso que simboliza? En este caso, el monte Sinaí. Entonces el monte Sinaí simboliza el lugar de confianza. Es el lugar al cual nosotros nos acercamos con la certeza
y la tranquilidad, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto no está diciendo mande al escogido a que se acerque al trono de la gracia y vaya y dígale, mándele sus peticiones o sus angustias en un papelito para que él vaya y se las lea a Dios y pues miremos a ver si tiene solución. Él nos dice a todos, en este nuevo pacto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Lo comparo con Éxodo 24:14, texto que ya teníamos abiertos. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Este texto lo comparo porque ahí lo que decía es, esperen aquí, ya vengo, yo voy por la palabra del Señor y ya vengo y les traigo el mensaje del Señor. En el Antiguo Testamento, pacto con Israel, el mensaje se le daba al escogido por el Señor. En el nuevo pacto somos todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo y lo hemos visto en las enseñanzas. Solamente podemos ser vistos por medio del cuerpo de Cristo. Dios nos ve como hijos por medio del cuerpo de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, estos dos textos mencionan un lugar alto, hablemoslo así, más que un trono o un altar, están en un lugar alto. Alguna vez escuché a alguien que decía que el momento en el que más alto estábamos en la vida era en el momento en el que estábamos postrados delante de nuestro Señor, delante de nuestro Rey. Porque solamente desde ese lugar vemos las situaciones, vemos las circunstancias de la manera que realmente lo son. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es en lugares altos, no físicos. Los lugares altos reales cuando estamos con el Señor. Con el Señor estamos siempre, pero hay un momento muy específico cuando estamos adorándole, exaltándole, expresándole lo hermoso que es, cuando nosotros vemos las circunstancias verdaderamente como lo son. Y quiero terminar, hermanos, con un ejemplo que hace un tiempo a mí me impactó bastante. Y voy a tratar de mostrarles una imagen. Yo sé que muchos de ustedes se van a acordar de esa imagen. Y otros quizás va a ser nuevo el ejemplo, pero es un ejemplo claro. Voy a tratar de mostrar esta imagen. Voy a tratar de mostrar para que se vea clara. Y más de uno de ustedes sin responder me va a decir a qué se les parece. No está haciendo juego con mi cara, no, señores. Mírenla bien por 2 segundos más. Esa imagen se ve bastante monstruosa. Y es una imagen de vamos a decirlo así, de un animalito verdaderamente fuerte, porque sí es fuerte. Es un ejemplo de un animalito que donde nosotros lo tuviéramos físicamente de frente, cómeme, porque no, salgo corriendo. ¿Vieron esa imagen? Ahora quiero mostrarles esta imagen para mostrarles qué animalito es ese. Y espero que lo puedan lograr bien. ¿Sí lo alcanzan a ver? Trato de enfocarlos ahí para que lo vean. Ese bicho tan tenebroso que acabo de mostrarles en la primera foto es una de las tantas hormigas trabajadoras, pero que nosotros viendo desde arriba, desde la posición que estamos,
la vemos como una simple hormiguita que no nos hace daño. Pero si la viéramos desde abajo, lo veríamos como que hasta aquí llegamos nosotros. Eso es la vida con el Señor. Eso es estar postrado en lugares altos. Si usted se quiere ir a una montaña a orar, no le estoy diciendo que esté mal. Pero la diferencia con el antiguo pacto es que el Señor nos da la instrucción ahí. Pero tomé como ejemplo el monte Sinaí porque en el monte Sinaí sucedieron instrucciones vitales para los israelitas y es en el monte, en el nuevo pacto, donde nosotros como hijos de Dios, en el silencio, escuchamos la voz y recibimos y hacemos la instrucción claramente, no bajo lo que nosotros creemos. Es cuando pasan los terremotos, es cuando pasan los fuertes vientos y nosotros en ese sonido silencioso podemos escuchar la voz de Dios. Amén, hermanos. Gracias a todos, gracias por este pequeño tiempo, gracias por tomar la importancia que tienen estas enseñanzas porque aprendemos realmente todos con cada una de las enseñanzas de nuestros hermanos, pero también aprendemos incluso cuando el Señor nos está hablando a nosotros mismos, hermanos. Eh, no echemos en menos este tiempo. Este tiempo nos instruye, aparte de instruirnos, nos bendice bastante. Créanme que el Señor muchas veces habla de formas en las que ni siquiera uno se imagina. Por eso el monte Sinaí. Gracias a todos, hermanos, bendiciones. La reunión este domingo, ustedes saben que es virtual. Los pastores envían las alabanzas. Ojalá podamos tomarnos el tiempo para adorar más de lo que son estas canciones, que no estemos en la reunión acostados en la cama, tomándonos el desayuno, ¿no? Que le demos la importancia que realmente tienen las reuniones. Hermano, invite a personas a la iglesia, hable del Evangelio. No podemos, estamos en un mundo bastante difícil, en un mundo que cada vez normaliza más las situaciones que el mismo mundo ha creado. No deje de predicar, no deje de ser ejemplo. Hable la palabra en todo tiempo. Que aun en momentos de angustia sus palabras sean las palabras que están escritas en este poderoso libro, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, porque como hermanos nos necesitamos los unos a los otros y en la oración está la fuerza, Señor, que tú nos das, Dios. Gracias porque sabemos que la gloria vive en nosotros por causa tuya, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la instrucción ya está escrita en tu palabra, Señor. Esa es la instrucción, Padre amado. Gracias por este poderoso libro. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y por todas las personas que van siendo añadidas a tu iglesia, Señor. A nivel local y a nivel mundial, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, se les ama. Bendiciones. Nos estamos hablando. Nos vemos en 15 días.